Humillado. La delegación diplomática iraní rechazó el apretón de manos del vicepresidente estadounidense J.D. Vance. En el contexto de las negociaciones de paz en curso entre Estados Unidos e Irán en Suiza, los negociadores iraníes protagonizaron minutos atrás un histórico desaire cuando rechazaron el apretón de manos del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. La delegación iraní estableció una clara línea ética y moral. Negociaciones de paz, sí, pero deferencias con los asesinos de 165 niñas en la escuela de Minab y de miles de civiles iraníes, de ningún modo. ¡Bravo, Irán! Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 393 de Demoliendo Mitos Charlas. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. Nos acompaña como todos los domingos desde Madrid, España, el señor Fernando Moragón. Fernando, ¿qué tal todo por ahí? No, bien, como digo yo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya se me cruzan los cables. Desde la parte del mundo en que estéis y parte del extranjero, bueno, porque es que te has equivocado con la ubicación. No estoy en Madrid, estoy en el infierno. En el infierno desde el punto de vista de la temperatura, porque estamos a 39 grados hoy, Fernando? 39 grados. Pero vamos, no hay que preocuparse que mañana tendremos 40. Que vamos a una cifra más redondita y tal. Y todo estamos aquí todos, pues eso, podéis imaginaros. Vamos. Bueno, 40 grados, pero seguramente felices por la victoria de España 4-0 contra Arabia Saudita. Después de un pálido inicio, finalmente una victoria contundente. A ver si hay suerte y van cogiendo carrerilla poco a poco, pero yo es que soy muy escéptico. Tuvimos un equipazo, y estas cosas pasan una vez cada 100 años. Es decir, un equipazo que fue el que ganó 2 Copas de Europa y el Mundial, y a partir de ahí, pues yo me temo que volveremos, ojalá me equivoque, a lo que veníamos a ser siempre. Bueno, pues pasar la fase de grupos, y luego, pues en el primer cruce, en el segundo, nos eliminan, ya está, ya otra cosa. Que es lo habitual, cuando no hacíamos un verdadero desastre. Pero bueno, ojalá me equivoque, ojalá, pero cuando vi las cifras son implacables. Brasil, si mal no recuerdo, tiene 6 en mundiales. Cinco copas mundiales. Pentacampeón, bueno, sí, 5. Es el que más tiene. Luego están los alemanes y los italianos. Y hay uno más, bueno, ya con 4. Hay alguno más, pero no me acuerdo quién está por ahí. Luego está con 4 ninguno más. Argentina con 3. Argentina con 3 y tal. Es decir, que al final con todo eso dice, pues, de la parte, digamos, más o menos moderna, desde los años 70 para acá, si es que, salvo alguna excepción, pues alguno que ha ganado España o Francia, que tiene 2, tal, pues lo normal es que lo ganen a alguno de estos. Los italianos no están, con lo cual, pues, lo de siempre. Bueno, perfecto. Ahora, muchas sorpresas en este Mundial. Estados Unidos con un equipazo, Japón con un equipazo. Abierto, todavía en curso la segunda fecha. Pero comencemos, Fernando, comencemos porque bien, comencemos. Lo que protagonizaron hoy los iraníes, la delegación iraní en Zúrich, realmente representa un hecho histórico en gran medida. Comencemos contextualizando en el marco del acuerdo de paz. Aquí, por cierto, si me acompaña la plataforma, en el marco del acuerdo de paz firmado entre Estados Unidos e Irán, comenzaron en Zúrich, Suiza, las negociaciones en un contexto caracterizado por la precariedad y por el hecho de que este acuerdo de paz verdaderamente aparece
al borde del abismo debido a que los Estados Unidos no cumplimentan ni siquiera la primera condición, el alto el fuego en el Líbano. Los israelíes acometen sin cesar a los libaneses, no abandonan los territorios ocupados por las Fuerzas Armadas, otra de las condiciones para la continuidad o para la implementación del acuerdo del alto el fuego. A pesar de esto, determinaron los iraníes acompañar las negociaciones, participar en las negociaciones después de algunas dilaciones, mientras también determinaron nuevamente el bloqueo del estrecho de Hormuz, nada más y nada menos. Antes, en imágenes, el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, de camino hacia Zúrich. Aquí la llegada de la delegación iraní con muchos duros dentro de esta delegación, como Mohammad Bagher Ghalibaf, el presidente del Parlamento, muy duro. Bueno, después Sayed Arakchi, el ministro de Asuntos Exteriores. En realidad, más duro desde el punto de vista occidental. Es decir, en realidad estos son los blandos. Los duros no están aquí. Los duros son la Guardia Revolucionaria. Cierto. Los duros los de la Guardia Revolucionaria. Hay un enfrentamiento, ahora lo hablaremos, un enfrentamiento entre estos y la Guardia Revolucionaria. De ahí lo que veíamos el otro día, el mensaje, creo que lo veíamos el otro día, el mensaje del líder supremo de Javanese Jr., diciendo más o menos, yo no era favorable a un acuerdo, pero me han convencido y vamos a darles un voto de confianza. Efectivamente, los participantes de la delegación iraní, los siguientes: Mohammad Bagher Ghalibaf, el presidente del Parlamento, ciertamente menos duro que la Guardia Revolucionaria, pero más estricto, de alguna manera, que el ministro de Relaciones Exteriores, Sayed Arakchi, quizás uno de los más negociadores, junto con el presidente Pezeshkian. También acompañó la delegación Ali Bagheri, el viceministro de Asuntos Exteriores del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Hemati, el gobernador del Banco Central, uno de los más negociadores, lógicamente. Hamid Bord, viceministro de Petróleo y director de una corporación petrolera, también entre los negociadores. Y Garibadi Ibakey, viceministro de Asuntos Exteriores, estos considerados menos negociadores que Arakchi, ¿sí? Esta la negociación, esta la delegación, y el día de hoy, por cierto, en una negociación cuatripartita en la cual no solamente participan Estados Unidos e Irán, sino dos países mediadores. Por un lado, Pakistán, con el primer ministro Sharif, y por otro lado, Qatar, incluido en las negociaciones en las últimas semanas. Y esta es la situación vivida hoy, Fernando, verdaderamente histórica. Aquí lo sucedido. Bueno, esta primera parte, esto captado por eso al principio con un poco de ruido, esto captado por cámaras no por la transmisión oficial. Al principio, la primera parte con el ingreso aquí de Vance en cámara rápida. Esa la delegación de Vance, nada más y nada menos que el inversor inmobiliario de Miami, tu amigo, Fernando. Es que Witkoff y Jared Kushner, pero vamos a ver, estos señores... Y detrás Jared Kushner. Ya, pero ¿quién son estos señores? El yerno y el amiguete. Aquí es que es de risa. Van a negociar el yerno y el amiguete. Iba a decir es acojonante, pero no lo digo. Aquí J.D. Vance. Sí. Estos en la mano, las personas estrechando la mano, primero a la izquierda con un saco de color, kaki. Sharif. El primer ministro de Pakistán. El primer ministro de Pakistán, y a la derecha la autoridad catarí, no recuerdo sinceramente a quién despacharon, este señor aquí de espalda a nuestra derecha. Vance delante una vez más, Steve Witkoff y Jared Kushner. Entre estos, por cierto, una relación tensa en este momento, ¿no? Porque unos más pro-israelíes que otros. Y aquí el ingreso de los iraníes
evidentemente la gente de Pakistán y de Qatar querían una imagen conjunta, un apretón de manos, una foto. Y atención, aquí Araghchi, viendo la situación, no, nosotros en el cuarto con esta gente, frente a las cámaras, de ningún modo, media vuelta, la espalda, y abandonan el recinto. Sharif ahí charloteando ahí en esta situación. Y atención atrás, atención a esto, atención a J.D. Vance atrás. Dice, en este momento debe pasarle por la cabeza dos cosas. Uno, me cago en la leche, o algo parecido en inglés. La que me están jugando, estoy quedando aquí de qué tal, y luego me cago en la leche, ¿por qué me manda Trump a mí, a estos marrones? Es decir, porque siempre le manda a jugar, como decíamos antiguamente, a bailar con la más fea. Es decir, a tragarse el marrón. Aquí evidentemente quiere una explicación, Vance, sorprendido. Aquí, y aquí lo habrán enterado de la situación, lo habrán participado de la situación en las negociaciones sin cámaras. Sí, participarán todas las partes, pero apretones de mano. Del primer ministro pakistaní. La cara del primer ministro pakistaní de circunstancias diciendo, bueno, yo, ¿qué voy a hacer? Sí, no es cosa mía. Y la cara de Vance, tremendo esto. Fernando, bravo por Irán, Fernando. Claro, pero hijos de su madre machacan a miles de personas, incluidas las 165 niñas, y después como si nada, entre risotadas, la manito, abrazo. Los iraníes con una conducta coherente. Claro, negociaciones de paz, sí, pero deferencias a estos tipos, nada. Perfecto, no olvidemos que aunque haya una tregua un tanto sui generis, siguen estando en guerra, en la práctica, quiero decir. Y esto que se ha firmado estos días no es más que un memorándum de entendimiento, que es una declaración de intenciones, no es ni un tratado ni nada por el estilo, es decir, en la cual las dos partes se dan 60 días a ver si son capaces de alcanzar un acuerdo en general, pero técnicamente te siguen en guerra, es decir, en la práctica, con lo cual, pues oye, al enemigo, ¿qué vas a hacer? Ahí van, todavía si se firma un acuerdo al final, que no se va a firmar, pero bueno, si se firma un acuerdo al final, pues vale, entonces le dará la mano, pero ¿qué mano le vas a dar a estos, iba a decir una burrada, a estos desgraciados? No, mire usted, nos sentamos en la mesa negociadora y ya está. Y para los inmorales como Trump, ningún problema con estas cuestiones. Por eso la propuesta de Trump en su momento, la declaración de, debería realizar un encuentro con Mojtaba Khamenei, el líder supremo iraní ahora, y entre los dos podríamos finalmente generar la paz. Alguien incluso en ese momento, en el momento de esa declaración, hace unas semanas, en la Casa Blanca, alguien respondió, señor Trump, usted perpetró el asesinato de su padre, el líder supremo Khamenei anterior, de la esposa de Khamenei y de, si no recuerdo mal, un hijito de pocos años, no recuerdo si hijito o hijita, puede que hijito, en el primer ataque, en los ataques, el primer día, con el bombardeo de la residencia de... Claro. ¿Querrá usted seguro, señor Trump, de que Khamenei va a querer un encuentro con usted? La reunión. Sí. Y respondió Trump con la desfachatez, el cinismo, incluso esta cosa despiadada, este cinismo despiadado, respondió, sí, seguramente no soy su persona favorita. Bueno, con estos inmorales, Fernando, ni la mano. Ni agua. Nada. No. A ver, yo entiendo que los iraníes tengan que hacer... Bueno, luego hablaremos porque ya digo, los iraníes no hay una posición unívoca. Hay, digamos, como dos grandes sectores enfrentados claramente y tomando decisiones además contrarias unos a otros. Esto como las cosas como son.
cosa que vamos, de lo más normal. Un país en guerra, bueno, y sin estar en guerra, cualquier país, en el grupo dirigente siempre hay facciones con opiniones distintas, en cualquiera, ¿eh? Lógico, Esto lógico. Lo normal, esperable. lo esperable. Y si encima estás en guerra, pues que evidentemente más. Pero ya hablaremos de eso. Pero ahora, bueno, ahora supongo que contarás cómo Trump se ha cargado por lo menos este inicio de negociaciones al hacer un tuit absolutamente incendiario que ha hecho que al final la delegación se retire. Por aquí primero, Fernando, antes que Sí. eso, lo sucedido inmediatamente después de este desaire con J.D. Vance, quería de alguna manera reacomodar las cosas, redireccionar la situación hacia una situación más vendible, por lo menos para la audiencia estadounidense, para el electorado estadounidense. Claro, es que esta gente lo que busca es la foto. No busca una negociación de verdad. Después de esto, inmediatamente después de esto y antes de las negociaciones, comenzó a responder preguntas. Los iraníes, por orden de Galibaf, por lo menos por el pedido del Galibaf, determinaron que ni prensa, ni foto, ni nada. Y a pesar del intento de generar una situación más vendible para el electorado estadounidense, una vez más, otro problema para Vance después de esta pregunta. Claro, acá no lo acompañan los periodistas estadounidenses, europeos, lamebotas, sino otra periodista, evidentemente de alguno de estos países, con esta pregunta. Señor presidente Vance, el problema para la implementación del acuerdo de paz es el genocidio de Israel en el Líbano. Has something like genocide in Lebanon. The main issue is stopping this. El principal punto es frenar el genocidio de Israel en el Líbano. Well, ma'am, I ¿Cómo think lo va a that the President lograr? of the United States and the United States of America have done more to stop the conflict in Lebanon. Y comienza, ¿no? Con el violín. Sí. Vance No, es que, comienza. bueno, Creo que este gobierno de los Estados Unidos ha sido el que más hecho para frenar el conflicto en el Líbano. Than any government anywhere in the world over the last few Más months, que and we're going to keep ningún- on working towards it. As I think a lot of Más you que ningún appreciate, gobierno del mundo, y seguiremos trabajando en ese sentido. peace is never easy. Peace always requires a little bit of work. It always requires La paz nunca es sencilla, la paz siempre requiere mucho a little trabajo. bit of give and take. But the President of the United States is committed not just to peace Todos deben ceder un poco y el presidente de Estados Unidos está muy comprometido con la paz. between the United States and Iran. The President is committed to a regional peace, which is No solamente está comprometido con la paz entre Estados Unidos e Irán, sino con una paz why we're regional. here working so hard to settle our issues. The one last Y por eso estamos aquí tratando de resolver esta cuestión. Bueno, ¿no? Con el violín ahí. claro, es que es de risa. Es un discurso. No, estamos aquí para alcanzar la paz. Pero de gracia humana. La paz existía antes de que empezara la guerra, que empezasteis vosotros. Es decir, no me cuente, de verdad, es que es una cosa. Dices, vamos a ver, pero que me estás contando aquí una sarta de estupideces. Son ustedes los que han roto la paz existente. Aquí Al menos entre Irán y Estados Unidos. El episodio siguiente, los iraníes serios y la prensa afuera. Estas negociaciones tomadas en serio, nada de episodios o Circo. escenas como las protagonizadas por Trump a menudo en la Casa Blanca, con Zelensky y con Claro, tantos. el circo mediático, como que no. Nada de circo. Afuera la prensa para las negociaciones. Chau, chau. ¿Quieren ustedes una foto de nosotros negociando? Pero va a ser que no. Claro, es decir, pero es que muchas veces los norteamericanos van a este tipo de cosas sin intención real de negociar nada. Hacerse la foto para vender que están haciendo unas negociaciones y que al final, pues eso, ellos han tenido una actitud magnánima y son los demás los que no tienen actitud magnánima, sino actitudes absolutamente cerradas. No, mire usted, no queremos este circo mediático. Venimos a negociar, no a hacernos fotos. Claro.
Y si quieren fotos, ya sabe lo que tiene que hacer. Para empezar, ordenar a Israel que deje de seguir atacando y bombardeando el Líbano. Para empezar. Y entonces ya veremos si nos hacemos las fotos. Es que es así. A propósito de Israel y el Líbano, aquí, estimado Fernando, las declaraciones el día de hoy de este señor, en hebreo, pero abajo en inglés. Esto del día de hoy, recordemos que inicialmente solo Smotrich y Ben-Gvir, los ministros más duros de su gabinete, los de la extrema derecha, los mesiánicos, los supremacistas, rechazaron explícitamente, en el inicio por lo menos solo ellos realizaron declaraciones en contra del acuerdo y rechazando la salida del Líbano y el fin de los ataques, pero poco después ya el propio Netanyahu también, en parte por los ataques de la oposición. Aquí Netanyahu con las palabras de hoy. El Estado de Israel, del Estado de Israel, un poquito para atrás, no traicionará a su pueblo. Estamos firmes y en nuestros intereses nacionales. Hemos logrado grandes objetivos que no abandonaremos. Permaneceremos en la zona de seguridad en el sur del Líbano tanto como sea necesario para proteger así a los residentes israelíes del norte, que son tan importantes para nosotros, y para proteger a los ciudadanos de todo el país. Como primer ministro de Israel, me comprometo a esto y nada va a cambiar eso. Respecto a Irán, más independientemente del devenir de las negociaciones diplomáticas, no voy a permitir a Irán armarse con un arma nuclear en tanto yo sea primer ministro de Israel. Eso no sucederá. Bueno, una vez más, esto es un invento, lo del arma nuclear. Los iraníes no la quieren, dicho 1000 veces, pero bien clarito, de salida del Líbano, nada, Fernando. Nada. Están nada más jugando todo. Luego veremos que al final, después de unas supuestas versiones de Trump, han dicho más o menos que no, bueno, estamos dispuestos a hacer una salida parcial del Líbano. Estamos con el jugueteo de salida parcial. No, nos vamos, pero seguimos porque nos permitimos hacer todo tipo de ataques terrestres y aéreos. O sea, siempre jugando con estas cosas. De sí, pero no. Es decir, bueno, sí, vale, pero a nuestra manera, que es permaneciendo en una franja en la cual mantendremos la seguridad dentro del Líbano. No, mire usted, esto no es irse. Irse es irse completamente. Entonces, bueno, siempre están con estos juegos. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer Netanyahu es, ya lo venimos aquí diciendo, vamos, desde el principio, sabotear completamente el intento de salida desesperado de Trump de esta guerra. Netanyahu no va a permitir que esta guerra termine con unas elecciones en octubre que para él son vitales, que para él significan que si no las gana, no solo es que deja de ser primer ministro, es que va a la cárcel. Entonces, pues claro, guerra y guerra. Por aquí, no Fernando, declaraciones de Israel Katz, otro de los ministros el ministro de Defensa. Netanyahu, el ministro de Defensa. Atención a sus definiciones hace algunas horas sobre el significado de esta permanencia en el Líbano, lo que quieren en el sur del Líbano. Atención. כל קו הבתים הראשון, אני אומר את זה, ועוד יוודאו התמונות בהמשך, ואנשים יבינו. כל קו הכפרים הראשון הלבנוני נהרס, כל בית, נהרס על ידי כלים וחומרי נפץ. אתה יודע למה? כי הם היו מוצבי חיזבאללה, שימשו שוב ושוב מוצבי חיזבאללה, והחלטנו לחסל את הדבר הזה. אנחנו הורסים, זה נקרא חגורת הכסף, מחרשת הכסף. אנחנו הורסים את כל הבתים. כל התושבים לא יראו אותם מול עיניהם יותר. אז אני חייב להגיד לך שבסקר אני עושה ספוילר קטן, קיבלתי...
Bueno, más claro que una definición de limpieza étnica y genocidio que esto, todas las casas de todos los pueblos, ciudades y pobladíos en el sur del Líbano, en el Cinturón de Plata, así lo llama, todas van a desaparecer o ya desaparecieron, en gran medida ya desaparecieron. Explotadas con, no solamente por los bombardeos, sino por detonaciones llevadas a cabo una vez tomadas estas localidades. Esto, Fernando, un discurso abiertamente genocida. Las casas y los pueblos desaparecen. Pero si es que si lo dice claramente, ¿qué quieren hacer? Al sur del río Litani, arrasar completamente todas las infraestructuras civiles, es decir, casas, tal, que no quede nada, que quede un solar, de tal manera que no puedan volver los libaneses y hacer una colonización israelí de esa zona. Pero sí que lo dicen. O sea, no lo esconden. De tal manera que la justificación es, esto es una tontería, desde el punto de vista militar no tiene el más mínimo sentido y ha fracasado un montón de veces. La justificación es no para proteger el norte de Irán de los ataques de Hezbollah, fundamentalmente, pues lo que hacemos es crear una franja de seguridad que vamos a ocupar. No, lo que quieren es quedarse con el gas libanés. Punto, no hay más. Es decir, y para quedarse con el gas libanés tienen que hacer primero una política de ocupación de esa franja, de ese territorio, al sur del Líbano, y luego una política de hechos consumados. Es decir, hemos desplazado a la población, no la dejamos volver y mandamos a los colonos a que hagan asentamientos en la parte ya nueva ocupada del Líbano, que luego terminarían incorporando, como hicieron con los Altos del Golán, legalmente incorporándolos legalmente desde el punto de vista de la legislación israelí, claro, e incorporándolos como parte de Israel. Los Altos del Golán ahora mismo, desde el punto de vista de Israel y de Estados Unidos, que es el único que yo sepa que lo ha reconocido, los Altos del Golán son parte de Israel, ya no son parte de Siria. Esto es lo mismo, el mismo proceso. Es decir, la misma historia. ¿Por qué? Porque eso va a protegerlos de Hezbollah. Para nada. Para nada. No, lo que van a hacer es quedarse con el gas del Líbano. Porque ahí entramos ya en un gran proyecto y una gran alianza que hay para llevar todo el gas de esa región, y hay una alianza de los israelíes con los chipriotas y los griegos para llevar todo eso hacia Europa. Entonces, quieren quedarse con el gas de Gaza y con el gas del Líbano. Esa es la historia. Por cierto, Fernando, los Altos del Golán, tomados por Israel desde la Guerra de los 6 Días en 1967 de manera ilegal, para el resto del mundo, excepto para los Estados Unidos, representan territorio sirio, pero el Líbano realizó y realiza un reclamo de esos territorios como propio, y los sirios convalidaron ese reclamo en más de una oportunidad con Assad. Por ende, para los sirios y para Hezbollah, esos territorios del Líbano, por su reclamo y la aceptación de ese reclamo por parte de Siria. Esa es la particularidad de los Altos del Golán, pero lo cierto, Israel ahí tomándolos con la excusa de su seguridad. Y a propósito de excusas de seguridad, está la declaración de Smotrich el día de hoy, ministro de Finanzas, en este caso no sobre el Líbano, sino sobre otro territorio, naturalmente tomado en sus inicios o capturado en sus inicios por cuestiones de seguridad, pero aquí abiertamente la voluntad de este señor ministro diciendo lo siguiente. Todavía no soy primer ministro, esto es una democracia, el primer ministro actual, Netanyahu, tiene más influencia que yo, pero puedo decir mi opinión. La franja de Gaza debería ser ocupada, debería ser tomada por un gobierno militar, no hay otra forma, y debería ser ocupada con nuestros colonos, debería ser colonizada, donde no están nuestras Fuerzas Armadas, donde no estamos nosotros militarmente, hay terror. Deberíamos establecer ahí
una situación de seguridad completamente distinta para desmantelar una vez más a Gaza, el objetivo de la guerra. Todo el mundo debería directamente ocupar Gaza por completo. Sin más. Claro, bueno, pues sí, esto lo llevan diciendo desde el principio, ¿eh? Lo de, no, lo que queremos hacer es una ocupación, un desplazamiento de población. Claro, el problema es que, y lo decíamos ya al principio de esta fase del conflicto, que empieza con el ataque de Hamas y otros grupos el 7 de octubre de 2023, desde entonces lo llevan diciendo, que lo que quieren es echar a los palestinos, en el mejor de los casos, cuando no, exterminarlos, que también lo han dicho, y quedarse con Gaza. El problema es que no tienen a dónde echarlos. Y matarlos a todos, hombre, es complicado, ¿eh? Estamos hablando de una población que en origen era de más de 2 millones de personas en la franja de Gaza. Y además han tenido... Claro, una cosa son los deseos de esta panda y otra la realidad. Y se han encontrado con que pensaban que jamás era algo muy fácil, que esto nada, en cuanto se metieran a fondo se los cargaban en 2 días, y se han encontrado que no han podido con ellos. Y han hecho todo lo posible, ¿eh? No pensemos que es algo anticipado por nosotros aquí, Fernando. Esto anticipado por nosotros, que no iban a poder por jamás. Pensé que hay cosas que dices, ver un mapa, si el único sitio donde podrían ser recibidos como refugiados, como lo que fuera, es Egipto. En el momento que Egipto dice que no está dispuesto a tener a Hamas en su territorio, porque son los hermanos musulmanes, que son los enemigos mortales del actual presidente al-Sisi, de hecho están prohibidos, y al-Sisi llega como presidente dando un golpe a los hermanos musulmanes y al presidente, no me acuerdo del nombre, que luego murió. Claro, Egipto, es decir, al-Sisi no va a decir, no, a esto ni de coña, no les dejo pasar. A partir de ahí, no hay opción posible. Otra opción sería más complicada, deportarlos a Jordania, que es un país más débil y se le podría manipular más, pero el problema es que desestabilizas completamente Jordania y que puedes hacer que caiga la monarquía de Abdalá, que son una minoría. No olvidemos que la mayoría de la población en Jordania son palestinos. Claro, si encima les metes los 2 millones más lo que hay en Cisjordania, cae la monarquía y ahora sí vas a tener un Estado palestino muchísimo más poderoso. ¿Por qué? Porque van a tomar el control de Jordania y vas a tener un enemigo al lado tremendo. Es decir, no había posibilidades reales. Pues a partir de ahí lo que intentan es machacarlos, tal, que se vayan, no sé, 1 a 1. No, porque resisten y se encuentran con un Hamas que no pueden con él, que no lo han podido derrotar militarmente, que no han podido. Es decir, esto hay que decirlo así. Bueno, pues ese es el problema. No. Y luego, bueno, pues ya digo, lo llevan diciendo desde el principio, ya lo han cogido, bueno, ahora, llevan ya tiempo. Nuevamente el tema del Líbano, como, digamos, una vez que hemos fracasado en la guerra de Irán, aunque esto del Líbano ya viene de antes, pero bueno, que hemos fracasado en la guerra de Irán, tiramos del Líbano, que nos es mucho más fácil boicotear cualquier tipo de salida por parte de Trump y del acuerdo de paz con el Líbano que con otra cosa. ¿Por qué? Porque tenemos frontera con ellos y cuando queremos bombardeamos Beirut y ya está. Ya nos hemos cargado las negociaciones. De bueno, que la tenemos al lado. Esto es más fácil, Fernando, que bombardear Irán. Y esto de aquí, porque esto llama la atención en el contexto de las últimas declaraciones de Trump, muy duras con Israel y con sus ataques contra el Líbano, su boicoteo, el torpedeo el sabotaje del acuerdo de paz a través de estos ataques contra el Líbano, y de repente, hace algunas horas, Trump, una vez más, con sus amenazas verbales a través de su red social. Irán debe impedir, aquí voy a acomodar nuestras cabezotas un poquito más arriba, ahora sí. Irán debe impedir de inmediato que sus agentes a sueldo en el Líbano causen problemas. Si no lo hacen, volveremos a golpear a Irán con mucha fuerza, igual que la semana pasada,
pero aún más, presidente Donald J. Trump. Esta es la amenaza, y una vez más, en esta senda, yo quiero recordar lo siguiente, aquí, Fernando, el memorando de entendimiento, aquí Esto es importantísimo. el documento oficial del memorando de entendimiento, con, precisamente en el primer punto, la condición, o la declaración de el alto el fuego en el Líbano, el reconocimiento de las fronteras en Líbano y por ende la declaración de el retroceso o la orden de retroceso para las tropas israelíes, pero también la orden de abandonar los ataques por parte de Estados Unidos e Irán y las amenazas como parte del acuerdo. Claro, y ya comenzó con las amenazas. Esta ha sido la razón por la cual los iraníes se han ido. Es decir, dicen, vamos a ver, si está usted incumpliendo en vivo y en directo un elemento clave, que es que para que inicien del memorándum, es decir, que es que no tiene que haber amenazas por las partes y usted está amenazando. Bueno, vamos. Eso ha sido lo que han dicho, Vamos, digamos, el argumento que han esgrimido para cerrar las negociaciones es el tipo, no hay nada que negociar, pero si ustedes están incumpliendo el memorándum aprobado por ambas partes, ¿qué vamos a negociar? Nada. Claro. Y es que es tremendo, es decir, lo que tú decías. Mira, aquí lo tengo en el parágrafo que tú has leído, y párrafo 1, memorando de entendimiento de Islamabad. Y dice al final, y abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza el uno contra el otro. Que la amenaza es justo lo que acaba de hacer Trump. Es decir, con lo cual estás incumpliendo esto. Y claro, evidentemente los iraníes han dicho, pues no hay nada que hablar. Adiós. Cuando ustedes rectifiquen, cuando Trump rectifique, le han pedido una rectificación a Trump, Es decir, entonces, pues bueno, pero así no se puede negociar. Bajo amenaza no se puede negociar. Claro. Aquí el punto entero, Fernando. La República Islámica de Irán y Estados Unidos, así como sus aliados en la guerra actual, declaran desde la firma del presente protocolo de acuerdo el fin inmediato y definitivo de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, y se comprometen a no emprender en lo sucesivo ninguna acción hostil entre sí, así como a abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza entre sí. El acuerdo definitivo confirmará las disposiciones del presente artículo y de los demás artículos. Bueno, esto para Trump, imposible. No puede por su verborragia gangsteril. Bueno, o porque también puede ser, no lo sabemos, porque teniendo en cuenta el personaje es muy difícil, ¿no? Esto es tarea de psicólogos, no de analistas de geopolítica. Es decir, pero bueno, teniendo en cuenta el personaje, quién sabe, a lo mejor está jugando, él quiere ganar tiempo, eso lo tenemos claro. Entonces quiere alargar las negociaciones, más incluso de 2 meses, de tal manera que se congele durante un tiempo la situación hasta que pasen las elecciones de medio término, que es lo que va a intentar. Otra cosa es que le salga, pero empieza con estos jugueteos, es decir, ahora que están allí todos en Ginebra, suelto una barbaridad, se rompe, lo rectifico o lo que sea y tal, y digo que son estupendos, vuelven, y así es como quiere marear la perdiz durante un montón de tiempo sin llegar al final a nada. Pueden incluso aprobar algunas cosas, pero nunca va a haber un acuerdo final. Él mismo lo va a boicotear y lo que va a decir, bueno, estamos cerca, pero vamos a seguir negociando, alargar ese periodo de 60 días. Eso es lo que va a intentar, porque no hay ninguna voluntad de llegar a ningún acuerdo. Aquí otro de sus ataques verbales, unas horas atrás también. No habrá peajes en el estrecho de Hormuz durante los 60 días del periodo de alto el fuego, ni tampoco después de transcurridos dichos 60 días, salvo que sean impuestos por y para los Estados Unidos de América, en caso de que el acuerdo no se concrete por los servicios prestados como ángel guardián a los países de Oriente Medio a efectos del reembolso de gastos pasados, presentes y futuros. Gracias por su atención en este asunto, presidente Donald J. Trump. Curiosamente, solo me ha faltado decir que mando a mi amiguete Witkoff y a mi yerno a pasar peaje, a poner la bolsa para que le dé la pasta. Es que, curiosamente, claro, el memorando promulga
la apertura del estrecho de Hormuz Es una para cosa... el paso de barcos sin peajes durante 60 días, pero después determina el establecimiento de una administración binacional entre Irán y Omán, de acuerdo a el derecho a la soberanía de los países, con lo cual, obviamente, estableciendo la posibilidad y en la práctica estableciendo el derecho y la realización de los peajes. Puede que no lo llamen peajes, que lo llamen seguro, tarifa. Lo van a llamar otra cosa, efectivamente. La tarifa medioambiental, yo qué sé, derecho la de donación, paso. la donación obligatoria para los niños huérfanos de no sé dónde. Contribución, sí, vale. Contra el dióxido de carbono en el mundo, el cambio climático. Cualquier cosa de esa. Donación obligatoria para salvar a las ballenas, da igual. Es decir, pero evidentemente lo van a hacer y supone unos ingresos a medio y largo plazo enormes para Irán. Ojo, los omaníes ya han dicho que sí, que no hay problema. La otra parte, que son los únicos que podrían decir algo, están básicamente de acuerdo con lo de los iraníes. Algo le van a dar, evidentemente. Y son los dos que tienen que hablar en esto, porque son los dos países limítrofes, es decir, que están, o ribereños, mejor dicho, en torno al estrecho de Hormuz. El resto no pinta nada. Bueno, eso es lo que tenemos, pero claro, esto, por eso digo, yo creo que alguna vez puede soltar la barbaridad Trump de manera, pues eso, impulsiva, pero yo creo que otras veces simplemente lo hace a propósito para cargarse cosas. Tal cual. Y eso es muy difícil de discernir, porque teniendo en cuenta la personalidad del tipo, pues está... ¿Cuándo sabes que se le han cruzado los cables y está fatal de la cabeza? ¿Y cuándo sabes que lo está haciendo a propósito de manera premeditada porque lo que quiere es sabotear unas negociaciones? Pues no lo sabemos, evidentemente, pero vamos. Bueno, Galibaf ya reaccionó, ya respondió. Sí. El líder de la negociación, el líder de la delegación iraní, Galibaf, ya respondió. Esta no tremenda. Está la cuenta de él en inglés. La respuesta es tremenda. Sí, la respuesta en la cuenta aquí en árabe, traducida por el navegador. No piensan, vamos a acomodar una vez más nuestras cabezotas por ahí. No piensan que si sus amenazas hubieran tenido algún resultado, no habrían llegado a la desesperación de hoy. No tomamos en serio las amenazas de los estadounidenses. Es mejor que tengan cuidado con sus declaraciones. Nuestras Fuerzas Armadas están listas para responder de otra manera. Hablen lo que hablen, somos nosotros los que actuamos. Tremendo. Un golpe demoledor. Claro, pero ¿cómo vas a negociar bajo amenazas cuando encima además el propio memorándum de entendimiento lo pone en el primer punto y además lo hace público? Porque es obvio que en toda negociación hay tensiones, por decirlo suavemente. Eso se queda en la negociación. Es decir, pero lo que no puede salir es, pues eso, publicando a los cuatro vientos que o hacéis lo que nosotros queremos o si no, pues os destruimos o bombardeamos, lo que sea. No. Y aquí lo responde, como tú has señalado perfectamente. Oiga, mire usted, sus amenazas pues han servido ¿para qué? Para que se meta usted en este lío en el que está y del que no sabe salir. Así que nosotros somos los que tenemos, como diría Trump, las cartas, la baraja. Es decir, y lo que no vamos a hacer es plegarnos a su circo. Decir, esto de que ahora no negocio, que si me retiro, que si me voy, que si me hago la foto, que si no sé qué. No, esto no. Los iraníes son serios. Es decir, y entonces dicen, no, esto no. Cuando ustedes estén listos para empezar a negociar de manera seria, pues ya... No, y además no lo tendrán que demostrar, es decir, porque para hacer viajes tontos para nada, es decir, no. A propósito de Galibaf, Galibaf, si no recuerdo mal, fue el presidente del Parlamento, sí, ¿verdad? Parlamento. Sí. Es el presidente del Parlamento. A veces le llaman speaker, pero porque en Estados Unidos el speaker del Parlamento
vamos, del Congreso y tal, el vocero, del Senado sí. y tal, ese es el presidente de la Cámara de Representantes. Exactamente. Es decir, pero aquí no es Galibaf, el portavoz. no el portavoz, exactamente. Aquí el señor Galibaf, el día de hoy, llamando desde Zurich, desde Suiza, a una de las familias de los niños asesinados en la escuela de Minab, más de 165 niñas, en total 195 personas, porque también maestros y personal escolar asesinada allí también. Aquí llamó a la familia de un niño llamado Mikael Mirdoragi. Esta la charla sostenida entre ellos, ahí a la izquierda la imagen de este chico, y lo acompaña la mochilita del nene. Recuerden, esto de las mochilas simbólicamente moviliza mucho, pero en última instancia responde a la barbarie de los ataques llevados a cabo contra esta escuela, en particular del segundo ataque, del double tap, como lo llaman, 2 toques o 2 ataques. El primero llevado a cabo con un Tomahawk convencional, bloque 1, y el segundo llevado a cabo con un Tomahawk, si no recuerdo mal, el más moderno de todos, el bloque 4. Este misil, mucho más moderno, incluso con capacidad de redireccionamiento en vuelo en el último tramo, presenta la capacidad de generar una explosión termobárica, ¿sí? Por un lado, presenta una cabeza explosiva, eso genera una explosión, pero con el combustible no utilizado, ¿sí? El combustible no utilizado a la vez genera una bola de fuego. Esto lo caracterizan como munición termobárica. Y esta bola de fuego determina directamente no ya la destrucción de todo, como la cabeza explosiva convencional, sino básicamente la evaporación de cualquier ser viviente. Por eso, lo terrible de este ataque, además de la muerte, no generó restos de los niños, nada, evaporados, quemados, vivos y evaporados por esta munición termobárica. Y esto puede que desde aquí para nosotros pueda parecer como algo secundario. Bueno, lo mismo si un niño muerto con una munición convencional o con una munición termobárica. Bueno, para los padres naturalmente no, porque a pesar de lo terrible de esto, de lo dramático, de lo, bueno, indescriptiblemente inhumano de esto, o lamentablemente quizás muy humano, lamentablemente, pero muchos padres, por cierto, no abandonaban el cementerio, pernoctaban en el cementerio a falta de un resto, algo de sus hijos, frente a lo cual poder comenzar el duelo, poder realizar el duelo, más aún en la cultura musulmana. Una cosa, el duelo después del entierro, bueno, el sepelio, el entierro, todo el proceso de despedida de un ser querido con el cadáver o las partecitas o algo, y otra cosa, la desaparición de un ser querido evaporado de la noche a la mañana. Es el grado de barbarie de estos asquerosos. Y después quieren la mano ahí frente a las cámaras. Bueno, además, perdón, por eso lo de las mochilas. Lo único superviviente de estos chicos, las mochilitas. Por eso el símbolo de las mochilas. Perdón, vos. No, Fernando. Pero hay una cosa interesante. A ver, esto que hace Galibaf y que lo graba y tal, Galibaf no es tonto, para nada. Es decir, y obedece, entre otras cosas, a la presión que está teniendo en Irán entre estos dos sectores. Galibaf es un tipo que desde el sector duro, digamos, más guardia revolucionaria y este tipo de cosas, no está bien visto. ¿Por qué? Porque incluso desde la mayoría de los parlamentarios o buena parte de los parlamentarios. ¿Por qué?
porque ha hecho todo tipo de operaciones como presidente del Parlamento iraní para evitar ciertas cosas. Por ejemplo, para evitar una votación que iba a salir casi seguro favorable para que Irán se saliera del Tratado de No Proliferación Nuclear. Eso se lo cargó. Es decir, está en el sector de los que querrían, lo que pasa es que, claro, tienes a unos Estados Unidos que no se enteran de nada, que es una panda de bárbaros, de los que querrían reconciliarse con Occidente como sea. Es decir, lo del presidente, que nunca me acuerdo, siempre lo confundo con Pashinyan, no me acuerdo. Es decir, el presidente de Irán, que es imposible que me aprenda el nombre. Pezeshkian. Pashinyan, el de Armenia, muy parecido. Siempre me sale de Armenia. Es que también, se parecen mucho, Pezeshkian. Bueno, pues a ver, estos son el ala prooccidental, ¿eh? No nos equivoquemos. Dentro de lo que es el mundo de Irán y la élite que gobierna en Irán. De hecho, fíjate cómo están las cosas, las tensiones internas, porque hay una presión por parte de Al-Aqsa, que ha sacado hoy el adjunto estratégico al presidente Pezeshkian, ha emitido una orden, es decir, por lo tanto, una orden presidencial de que las manifestaciones nocturnas a favor de la República Islámica deben terminar después de la ceremonia de entierro del Ayatollah Jamenei en julio, porque amenazan la cohesión nacional. La razón de esto pues es muy predecible. Vamos, es que saben que la población iraní está en contra de las negociaciones actuales y por eso quieren evitar las manifestaciones. Las manifestaciones son en contra de que se hagan este tipo de cosas. Por eso, desde el gobierno, la parte que quiere reconciliarse con Occidente, es decir, se están boicoteando, incluso se van a cargar las manifestaciones que veíamos todas las noches continuamente por parte de la población iraní, que no están a favor, en su mayoría, de negociar ningún tipo de acuerdo. Por eso digo que hay un enfrentamiento gordo entre ellos, entre posiciones políticas distintas. Ojo, por eso estas presiones que les han venido desde Irán, de la parte dura, está obligando a que los negociadores iraníes, que son la parte, digamos, blanda, tengan que endurecer su postura, como hemos visto hoy. Y no nos damos ni la mano, porque desde allí os están mirando, y no olvidemos lo que decíamos antes, de que esto ha sido una graciosa concesión de Jamenei Jr. temporal. Ojo, que bueno, yo no creo lo que dijo en su última, digamos, comunicado. Bueno, ojo, hay que también decir sobre el memorándum de entendimiento, Jamenei no se ha pronunciado, no ha dicho ni sí ni no. Lo que ha dicho es: me han convencido, o les voy a dar un voto de confianza, a pesar de que yo no confío en esto, pero bueno, voy a creer en el gobierno y les doy un voto de confianza para que negocie. Pero recalcando, y eso me acuerdo que lo veíamos aquí, recalcando, creo, que efectivamente, que él está en la posición contraria. No olvidemos que Jamenei, como prácticamente se puede decir la inmensa mayoría, la casi totalidad de los clérigos, son línea dura, no son línea blanda. Es decir, entonces, bueno, hay una tensión interna que es lógica y que hace que la delegación que está ahora, es decir, miembros más o menos del gobierno y el presidente, y además el presidente del Parlamento, tengan que mostrar ante el líder de la revolución y ante el sector duro y ante la población que no van allí a transigir. Y por eso están adoptando esta posición tan dura y por eso Calibaj, que no tiene un pelo de tonto, hace que le graben hablando con los padres. Esto en última instancia es una maniobra política. Es decir, porque si no lo haces en privado, no te lo graban. Es decir, esto es una maniobra política para que se vea que realmente están comprometidos hasta el final con la causa de
de Irán y con las niñas que fueron asesinadas brutalmente por los Estados Unidos. Es decir, que hay un juego... A ver, los iraníes son muy sofisticados. Es decir, tienen una historia realmente enorme de todo tipo de negociaciones y una tradición negociadora muy dura, pero al mismo tiempo muy sofisticada, y una política muy sofisticada. Y esto no es lo de Estados Unidos, que son todos una panda de botarates. Es decir, que esta gente, juega dentro de lo que son los marcos de las limitaciones del régimen iraní, juega cada uno sus bazas de una manera distinta y otra. Es decir, y esto se ha sabido siempre. Por ejemplo, ahora, Fernando, la enemistad que tuvo en su momento, enemistad pública, Ali Khamenei, el líder de la revolución, con el presidente Ahmadinejad. Acabaron a tortas, literal. Obviamente perdió Ahmadinejad, como no puede ser de otra manera, pero que no pensemos que esto es toda una unidad, ¿no? Y por lo tanto hay esas tensiones, y esto explica estas cosas. Por cierto, que no sé si lo tienes por ahí preparado, pero hoy ha habido un acontecimiento menos llamativo, pero que no deja de ser bastante importante en la misma línea. Y es que en el Cairo se han reunido ni más ni menos que los ministros de Asuntos Exteriores de Turquía, de Egipto, de Pakistán y de Arabia Saudí. Esto no es casualidad, porque no olvidemos que se está gestando, luego pues podrá llegar a buen término, no, pero que se está gestando un sistema de seguridad basado en estos cuatro, con la ayuda también, con la, la ayuda de Qatar, también a esto, creando un sistema de seguridad regional tutelado desde fuera, o digamos patrocinado, mejor dicho, por rusos y por chinos. Los chinos están presentes en todo esto, por ejemplo, a través de los pakistaníes. Ojo, quiero decir, y no es casualidad. Les están diciendo el mismo día que se reúnen los otros, les están diciendo, no, y nosotros mientras tanto seguimos hablando porque estamos construyendo esto. Porque el hecho de que estén los saudíes ahí, ya, que es la clave, ya es una manera de decir, mandar un mensaje a Estados Unidos diciendo, no confiamos ya en ustedes. Ustedes nos han dejado al albur de los iraníes y no nos han defendido. Y cuando necesitábamos su ayuda militar y más misiles interceptores, no nos dieron más y se los dieron a Israel. Es decir, se sienten traicionados. De hecho, ahora mismo hay una paralización de muchas de las compras de material militar norteamericano por parte de las monarquías del Golfo, que están diciendo, no, esto vamos a ver. No, esto hay que frenarlo. Es decir, porque ustedes no han cumplido. Pues ahora nosotros, que en el fondo estas compras no son para, digamos, las compras de tecnología militar norteamericana carísima, es más, digamos, un acuerdo para transferir recursos a Estados Unidos que para la defensa de estas monarquías que no tienen ni idea de cómo manejar este tipo de tecnología y que en el mejor de los casos, digamos, le sacan poco partido. No, esto simplemente te compro. Es como si yo te digo, tú me vendes, pues yo qué sé, imagínate, un ordenador sofisticadísimo, que yo no sé ni cómo encenderlo, pero yo te lo compro no porque lo vaya a utilizar bien, pero no sé ni cómo encenderlo. Te lo compro porque quiero que tú seas mi amigo y te estoy haciendo, digamos, entre comillas, el favor, o estoy intercambiando favores. Yo te compro el ordenador a cambio de que tú me protejas y que si me van a atacar, tú me defiendas. En esa reunión, Fernando, básicamente están comenzando a generar la estructura de reemplazo para el Consejo de Cooperación del Golfo, básicamente. Efectivamente. La Confederación de Países, todos ellos sunitas, de Medio Oriente, árabes sunitas. Y los turcos. Sumada naturalmente Turquía también.
confederación, o perdón, consejo, pero en realidad una confederación con fines económicos, pero por sobre todas las cosas militares, básicamente algo así como la alianza de los aliados de Estados Unidos en Medio Oriente, con el patrocinio de Estados Unidos y con las armas estadounidenses. Ese el Consejo es el Consejo de Cooperación del Golfo desde los años 80, desde el 81, si no recuerdo mal. Eso se ha roto. Bueno, eso ya no más. Eso ya no más, Fernando. Y eso determinaba la estructura de seguridad de Medio Oriente. Claro. Comenzaron a generar el reemplazo de eso junto con Turquía y, lógicamente, en negociaciones con Irán también, porque no pueden esto sin Irán después de lo sucedido. Esa es la gran jugada, es decir, primero hacemos el marco y digamos la organización o lo que sea de los países de la región, una estructura de seguridad compartida, y a partir de ahí ya, cuando esté la cosa así, ¡pum!, más o menos delimitada, metemos a Irán. Pues que es la clave. Y los acuerdos de Abraham, con todos los demás, creamos ese... ¿A quién dejamos fuera? Pues a israelíes y a norteamericanos. Esta es un poco la... ¿Y los acuerdos de Abraham, Fernando? ¿Los acuerdos de Abraham? A ver, Arabia Saudí no los firmó, con lo cual... No, cierto. Turquía tampoco. Y veremos, ahí la clave es, veremos qué pasa con el paria ahora mismo de la región, que son los Emiratos Árabes Unidos. Porque ahora mismo está en una posición muy difícil, tan difícil que se cuenta, esto es imposible de saber a ciencia cierta, pero bueno, hay informaciones de que en la última etapa de la guerra no se le bombardeó porque los emiratíes, visto lo visto, y que los norteamericanos no les protegían lo suficiente, y los israelíes, aunque estuvieron allí, en fin, la cosa como que no empezaba, no era suficiente, empezaron a pagar, y se habla de varios miles de millones, a los iraníes para que no los atacaran. Parece que no fueron los únicos, los cataríes también. Es decir, ojo, porque claro, ya nos encontramos con que, pues como tú bien señalabas, todas las estructuras regionales que había favorables a Estados Unidos están saltando por los aires. O ya han saltado. Y aquí... Y los acuerdos Israel, de Abraham enterrados por completo, Fernando. Por completo. Chau, adiós. Recuerdo el primer gobierno de Trump con los acuerdos de Abraham presentados como su gran éxito en política exterior, una estructura de seguridad para la región subordinada a Israel y a Estados Unidos. No lo convalidó Arabia Saudita, bueno, naturalmente Turquía tampoco, pero coqueteaban permanentemente, ¿sí? Bueno, adiós a esto. Adiós. No, eso se ha acabado. Es decir, eso ya es historia. Y cada vez vamos a ver una reconfiguración en la que chinos y rusos van a tener, sobre todo chinos, van a tener más importancia. Que no van a salir los chinos allí. O sea, los chinos actúan de manera absolutamente contraria a los norteamericanos, que lo que buscan es la foto, montar el circo mediático, salir, que tenga repercusión en los grandes medios de comunicación. No, los chinos son muy discretos, pero juegan a través de sus aliados, a través de, no olvidemos, a través de que son los principales compradores de esa región, es decir, y especialmente de Arabia Saudí, de petróleo y de gas. Es decir, que tienen ahí Fernando, unos elementos de presión. ¿Y esto aquí? Claro. A ver. Momento. Antes de este momento, porque qué fin de semana para nuestro canal en Patreon, estimado Fernando. Cuéntame. Con ¿Qué ha pasado? Estrenos a lo loco. El día de ayer, un estreno sin costo alguno, un estreno gratuito, abierto a todo el mundo, con nuestra reacción. Aquí está nuestra reacción, en realidad, la reacción de Santiago Armesilla y mía. Un marxista versus 5 libertarios, un debate protagonizado por Santiago Armesilla con 5 libertarios. Bueno, él y yo reaccionamos a ese debate y esto, por cierto, de manera gratuita para todo el mundo, simplemente para todo el mundo, con una seguidor de nuestro canal en Patreon. El enlace a nuestro canal en Patreon debajo en la caja de comentarios, ahí aparece.
una vez en la página de Patreon, sencillamente clic aquí arriba a la derecha o aquí en seguir y así generan una membresía gratuita sin costo alguno. De hecho, puedo como muchas preguntas, ¿cómo se hace esto? La membresía gratuita aquí, simplemente clic ahí en ese enlace de seguir, aquí un nombre, un mensaje, una dirección de correo o continuar aquí con Google, continuar con Apple, continuar con Facebook y listo. Ustedes ya con una membresía gratuita, ¿sí? No las membresías pagas con acceso a todas nuestras reacciones, Fernando. Esto es una membresía gratuita y a partir de ahí visible esta reacción aquí junto a Santiago Arnesilla. Muy interesante porque a partir de ese debate en el cual participó él, pudimos comenzar un diálogo sobre libertarismo, o en realidad libertarianismo es el verdadero nombre, Sí, marxismo, izquierda, derecha, claro, los libertarios, los anarquistas, lógicamente, claro, los originales. Que no tienen nada que ver con estos. Es decir, por eso. Marxismo, libertarianismo, izquierdas, derechas, juventudes, redes sociales, inteligencia artificial, conceptos básicos de la filosofía política y de la teoría social como la libertad, tan utilizada, tan usufructuada por los liberales y por los libertarianos, poder, Estado. Bueno, estos chicos participando en ese debate sin la más mínima idea de nada, sin formación, y aquí nosotros presentamos una reacción espectacular y eso abierto a todo el mundo, no lo desaprovechen, eso gratis, sin ingreso de número de tarjeta de crédito, de nada, ni cuenta de Bitcoin, nada de nada. Eso ayer, Fernando. Claro. Y hoy, estimadísimo, para nuestros miembros pagos, ¿sí? Quienes todos los meses nos acompañan en Patreon con una membresía paga, hoy estrenada nuestra reacción, nuestra última reacción, aquí titulada Guerra Nuclear, estimado Fernando, reacción a una conversación espectacular entre dos o quizás tres de los más grandes analistas geopolíticos de nuestro tiempo. Por un lado, John Mearsheimer, el padre de la teoría realista defensiva, uno de los teóricos de las relaciones internacionales y de la geopolítica más importantes del mundo desde hace 30 años o antes, desde los años 80, estadounidense. Y del otro lado, aunque en coincidencia en gran medida, el señor Sergei Karaganov, nada más y nada menos, geoestratega ruso y promotor de el restablecimiento de la disuasión nuclear en Rusia a través de la introducción o la utilización de armas nucleares tácticas contra Europa. Ese es su argumento. Y Mearsheimer lo va a acompañar. Claro, no. Y todo esto... Sí, Fernando. No, es que es muy importante porque, es decir, no estamos hablando de un debate teórico, tal. No. Por desgracia, ahora mismo es una opción, la de una guerra nuclear, tanto limitada como total, cada vez más obvia, especialmente en el teatro europeo. Es decir, que es que, y como luego comentaremos alguna cosa, es decir, no estamos hablando de una hipótesis, teórica. No. Es que vamos hacia eso. Y este es el gran punto de debate. Lo que debaten Mearsheimer y Karaganov es qué hacer o cómo hacer para evitar esto. Es decir, porque están viendo uno americano, otro ruso, o sea, con ideas cada uno propias, pero están viendo, como lo está viendo todo el mundo que tiene los dedos de frente, que vamos hacia eso. Y esto nos afecta a todos, especialmente a los europeos, pero a todo el mundo, porque vamos de cabeza a una guerra nuclear. Es decir, y esto ya no es que lo digamos nosotros, es que están diciéndolo gente de altísimo nivel, y bueno, y cualquiera, ya digo, que tenga dos luces de frente. Ya incluso algún político europeo no le ha quedado más remedio que reconocer la situación crítica en la que estamos, crítica. Y Fernando, todo esto, como si no participasen ya pesos pesados del análisis geopolítico internacional, todo moderado por Glenn Diesen, el profesor noruego, el dueño, conductor de uno de los canales sobre geopolítica crítica más importantes, además un analista verdaderamente de magnitud.
Pero lo mejor, lógicamente, Fernando, nuestra reacción a todo eso, nuestro análisis inicial y cómo acompañamos la transmisión con nuestra reacción y nuestro análisis final. Donde Ezequiel y yo nos podemos expresar libremente. Esto que ahora mismo no podemos hacer aquí. Aquí podemos contar muchas cosas y tal. Incluso nos podemos permitir alguna más, como yo alguna vez digo una palabrota y tal, y estas cosas, pero poco más. Ahí sí que podemos contar cosas o decir o expresarnos tal y como pensamos en su totalidad, en su plenitud. No como aquí que tenemos que tener restricciones porque si digo esto o aquello, yo sé, o Ezequiel sabe, que nos cortan el programa, pero ya mismo. Ya varias veces censurados, bueno, videos censurados 1000, incluso censurado el canal hace algún tiempo. Claro, por eso digo, directamente, que tenemos que andar con pies de plomo. Por manipulación en vivo de armas, Fernando. Nosotros aquí con armas, manipulando armas malignamente. Sí. Sí. Además, como el concepto de arma es un concepto muy acotado, parte de risa. O sea, un cuchillo de cocina de los que tenemos todos también es un arma. Yo con un cuchillo de cocina me cargo a cualquiera. Entonces dices, quizás, bueno, Fernando, ellos en realidad con razón y nuestra arma, esta de aquí y esta de aquí. Es un arma poderosa, ¿eh? Sí. Sí, la cabeza y la palabra son las armas más peligrosas, siempre lo han sido. Ahora sí, Fernando, esto de aquí, hace horas en Qatar. En Qatar, qué casualidad, oye. Ay, bueno. Es que hay una serie de casualidades. Ay, Lucien. ¿Cuál es el Qatar, significado uno de los esto? mediadores Enorme importantes, explosión, el otro gran mediador junto con Pakistán. Y qué casualidad que hay una explosión. Ay, bueno. Los cataríes dicen que ha sido un accidente, Ay, Lucien. pero ¿qué van a decir? Y ni más ni menos que la principal zona de carga, etcétera, de RAF, ¿cómo se llama? RAF Latan, me parece que es. RAF Latam, sí, RAF Latam, si no recuerdo mal. Sí. RAF Latam. Ojo que estamos hablando de Qatar, uno de los países más importantes del mundo, entre los 3 o 4 primeros, en la exportación de gas natural licuado. Y ya, debido a la guerra, sus instalaciones habían sido destruidas, por lo menos parcialmente, y habían tenido que cerrar la producción y, todas las instalaciones, el refinamiento, etcétera, el caso del petróleo o el tratamiento del gas a líquido para meterlo en los petroleros, en los metaneros. Ojo, eso ya supone un daño enorme. Ellos mismos lo dijeron, tardarían incluso, puede que varios años en poder volver a estar como antes. Y ahora, otra explosión. ¿A quién perjudica esto? Por supuesto a los cataríes. A los iraníes también en buena medida. ¿Y quién sale favorecido de esto? Pues hay dos sospechosos habituales, que se suele decir. Uno Israel y otro Estados Unidos. Porque Estados Unidos ahora mismo está vendiendo gas y petróleo como nunca, debido justamente a la crisis del Golfo. Y están aprovechando el desastre que han creado para vender, ya digo, todo lo que pueden y más a altos precios. Y no olvidemos eso que estábamos diciendo, que en última instancia, ¿quiénes son los más perjudicados por la crisis del Golfo? De manera directa, por falta de suministro de gas, petróleo, etcétera, Asia. Y especialmente el sudeste asiático, que es una región clave ¿para quién? Para los chinos. Luego, perjudicar el suministro de gas a nivel mundial de otros, qué casualidad que esto se une con la intensificación de los ataques de los ucranianos contra las instalaciones gasísticas de los rusos. Es decir, menos gas disponible. ¿Y a quién beneficia ahora mismo que haya menos gas y menos petróleo disponible? Aunque sea cortoplacista, a Estados Unidos. Porque se han quedado, entre otras cosas, como reserva para el futuro con el petróleo
de Venezuela. No olvidemos que ahora mismo la idea que tienen los norteamericanos es controlamos todos los recursos energéticos, directa o indirectamente, de América, desde Alaska hasta la Patagonia. Ahí está el señor Peter Thiel haciendo de las suyas y a partir de ahí esto nos permite generar crisis energéticas que fastidian a los chinos, entre otras cosas, o a los aliados de los chinos. Sí, también beneficiados los rusos por esto, Fernando. Claro. No, a ver, pero a los rusos les da igual, quiero decir. Vale, sí, van a tener más dinero por la venta de petróleo y de gas, lo que les permitirá seguir machacando a los ucranianos, cosa que nos da igual porque los ucranianos están ahí para eso, para ser machacados. Es decir, no es verdad. Es decir, sobre el instrumento, pues bueno, mientras haya ucranianos, pues seguiremos. Es decir, y como todavía tienen capacidad debido a que los europeos les están suministrando una cantidad de drones brutal, pues están aguantando gracias a los drones y creándoles, ahora si acaso hablaremos, graves problemas logísticos a los rusos, las cosas como son. Especialmente en Crimea, donde acaban de cortar nuevamente el suministro de gasolina a los ciudadanos normales y solo queda para emergencias y para las cuestiones oficiales. Ojo, están atacando las líneas de suministro, todas las carreteras que llevan los camiones y tal, desde Rusia hasta la parte de Crimea, también rusa ahora, pero bueno, es que hasta Crimea, han atacado los sistemas de, digamos, de barcazas que pueden cruzar por la zona del estrecho de Kerch, y lo siguiente que seguramente van a intentar atacar es el propio puente del estrecho de Kerch. Es decir, ojo que están haciendo mucho daño. Sí, por otro lado, los rusos finalmente, Fernando, después de años de combates, conquistaron Limán y pronto habrán conquistado Konstantinivka o Konstantinovka está en los próximos días, seguramente. Sí, más o menos tienen un 60, un 65% de la ciudad y bueno, esto digamos ya no tiene más recorrido, pueden tardar un poquito más, un poquito menos, pero las tropas ucranianas no tienen capacidad de defensa, incluso hay una zona más o menos embolsada. Los rusos están pisando el acelerador ahora mismo. Claro, el problema que tenemos, que tienen los rusos, pero también tienen los ucranianos, es el de siempre. Bueno, el de siempre, el de hace por lo menos un par de años para acá. La cada vez más masiva utilización de drones en el campo de batalla y en torno a la línea del frente, que ya en muchos sitios ni siquiera en línea. Es decir, está la cosa tan mezclada que tienes a los ucranianos y a los rusos, que uno ocupa un edificio, el de al lado lo ocupa el otro, el de un poco más allá lo ocupan los primeros, es decir, y hay zonas grises completamente con infiltraciones de unos y de otros que no está claro quién las controla. Y hay zonas que no las controla nadie, tal cual. O sea, ¿qué quiere decir? Que es que ahora mismo avanzar se ha hecho algo dificilísimo porque los drones están constantemente volando por encima de unos 20 kilómetros a cada lado de lo que sería más o menos la línea del frente. Y luego con estos drones de medio alcance, unos 150 kilómetros, que es con los que están golpeando las líneas logísticas rusas, están haciendo bastante daño. Y luego con los de largo alcance, ya no tanto las imágenes espectaculares que vimos de la refinería de Moscú, esta que está a unos 15 kilómetros del centro de Moscú, que ahí realmente lo que explotaron fueron 3 depósitos de combustible, uno de ellos espectacularmente con la tapa saltando por los aires. Que eso aparentemente por un Panzir fallado, sí, un Panzir desviado. Hay críticas, yo he oído críticas diciendo que la última generación de misiles y tal para los Panzir que no han salido bien.
Entonces los rusos se están quejando. Como aclaración para los demoledores, el Pantsir, el principal sistema defensivo de Rusia contra los drones. Un sistema de misiles interceptores, no solamente contra drones, pero utilizado mayoritariamente hoy contra los drones ucranianos, ¿verdad? No, y además, lo que estamos viendo cada vez más es que estamos volviendo al pasado. Es decir, que lo más útil por el momento, aparte de los drones que se dedican a cazar drones, es ni más ni menos que escoltar, por ejemplo, los camiones con combustible o directamente en las zonas donde atacan los drones enemigos, tener pequeños grupos de 3, 4 personas y tal, que están ahí con ametralladoras de toda la vida, tipo Mad Max, que te la pones ahí en la parte de atrás de la furgoneta, digamos, o del camión. Esto está siendo lo más útil. Los ven llegar, a ver, porque los drones de largo alcance y de medio alcance, bueno, en general los drones, quitando alguna excepción, son muy lentos. O todavía son muy lentos. Luego es relativamente fácil, cuando ya los tienes encima, o relativamente cerca, que ya son visibles, dispararlos y derribarlos. O sea que, y además es más barato, porque claro, lo que estaban haciendo los ucranianos, por ejemplo, en Kiev, lanzando Patriot para derribarte un Shahid, es decir, un Geranium 2 o 3 o lo que sea, que te ha costado 4 euros o $4, era delirante, porque está gastando 1 millón o más de 1 millón de euros para derribar una cosa que te ha costado, pues eso, $35.000 como mucho. Sí, frente a esta situación, Fernando, no solamente útiles las ametralladoras, sino incluso las maniobras de elusión o de esquive de último momento, como por ejemplo, los cardíacos que se vayan ahora mismo, los cardíacos, atención a estas imágenes, cardíacos que se vayan. En Crimea, un camión cisterna ruso atacado por un dron Hornet, uno de estos drones estadounidenses, directamente entregado por los producidos en Estados Unidos, entregados por Estados Unidos, utilizados con el sistema Starlink estadounidense y la inteligencia estadounidense. Es clave, una guerra abierta. Atención a esto, estimado. Muy aquí, rápido. Nuevamente, atención, muy rápido. Ahí va un camión. Hay que tener sangre fría. Hay que tener sangre fría para ver venir un dron y esquivarlo. Con un camión, además. Hacia la Aventina y pasando el dron ahí. Pero vamos. Además, ¿cuál es la carga explosiva de un Hornet? Una buena carga explosiva en el caso de. Y seguramente este camión, no sé, pero será a lo mejor sí. Parece un camión de transporte de combustible. Sí, un camión cisterna de combustible, una explosión. Estos de acá del auto, muerto seguro en el caso de una explosión. No, todo el mundo sí. Pero hay que tener mucha sangre fría, ¿eh? Porque hace un pequeño giro, pum, para esquivarlo. Y pasa a centímetros. A mí, yo lo veo esto, vamos, y solo de verlo me dan 5 infartos seguidos, como para... No, bueno, pues cada vez se ven más cosas de estas, de soldados, de tal, derribando drones con una sangre fría, con una ametralladora, con un fusil de asalto, directamente. ¡Pum! De hecho, el día de hoy, por ahí he visto un video interesante de esto. Aquí, ¿esto mostrable o no? Sí, señoras y señores, mostrable. Sí, porque aquí solo se ve a un soldado derribando un dron. Efectivamente. Esto como cortesía de nuestro canal hermano Guerras y Geopolítica. Todo el mundo invitado a la suscripción en Telegram a ese canal. Por aquí lo sucedido en ocasión de la captura de un edificio. Esto aparentemente, ¿en qué ciudad esto concretamente? A ver, espérate, posiblemente en Konstantinovka, Fernando. Bueno, un soldado ruso. Aquí lo veo, no, aquí no me lo dicen. Puede ser. Bueno, hay un montón de ciudades de Konstantinovka que están. Atención a esto. Una birria. Y el soldado oye un soldado en un edificio ahí capturado, escuchando ahí los ataques.
Entonces su va por él. Su AK en mano. Mira cómo carga, se ve la carga, cómo le dispara y ahí explota. Esto ya. Esto A tipo de la esto es película cabeza. de ciencia ficción. Qué Quiero sangre decir. fría. Y qué puntería. No, y sangre fría, o sea, que te la juegas. Que si fallas. El AK con un mal llamado silenciador en la punta. Otra vez lo presentamos. Ahí se ve. Es que merece la pena verlo varias veces porque. Sí. Además, la velocidad del dron, lo chiquitito, el ruido, si pifiados los tiros, si no puede esto, básicamente condenado a la muerte porque el dron atacándolo a él, ¿no? Claro, va por él. Y llega allí, lo ve. Ahí he escuchado el ruidito. Ella está cargando, Subido. Y ahí se ve muy bien el dron. Ahí lo tiene tal, ¡pum! Y le da. Disparando en semiautomático, ¿no? En como lo llaman. 1, 2, 3. Sí, porque si no, en automático imposible. Perdido todo el cargador. Y qué puntería, mamita. Bueno, la sangre fría. Quiero decir que dices, claro, es que si fallo rápidamente viene a por mí. Además, fijémonos en el estado de la ciudad. Esto es importante, porque esto que parece ciencia ficción, parece una película de estas apocalíptica, de un futuro postnuclear, bueno, pues esto está sucediendo ahora mismo. Y esto no está sucediendo en una colonia marciana, no, está sucediendo en la Tierra, en Europa. Lo digo por los europeos, porque esto es lo que quieren fundamentalmente Alemania, Francia y el Reino Unido, llevarnos a una guerra con Rusia dentro de unos años para que Europa quede así. España, Francia, Portugal, Alemania, todo esto si no tiran un bombazo nuclear ante los rusos. Este es nuestro futuro, ¿eh? El futuro que nos deparan o que quieren que tengamos nuestros líderes. Lo digo porque esto parece, bueno, una guerra, siempre ha habido guerras, tal, lo de siempre. No. Esto va mucho más allá. Y este es el futuro en el que viviremos si no reaccionamos de alguna manera y si los imbéciles de nuestros líderes siguen con la idea de derrotar a Rusia con una derrota estratégica, mandando cada vez más drones a los ucranianos. Que, por cierto, los británicos, como no, acaban de terminar o están terminando un dron que la gracia que tiene es que los norteamericanos, bueno, habían prohibido que se mandaran, bueno, es una mezcla de dron y misil. Este tipo de cosas con componentes de Estados Unidos. ¿Qué es lo que han hecho para sortearlo? Pues muy sencillo, construirlo completamente con componentes británicos. Y ahora sí se lo pueden suministrar sin ningún problema ni restricciones. Es decir, los británicos, como los franceses y como los alemanes, también otros, pero estos porque son los más grandes, lo que están es directamente haciendo lo posible y lo imposible para mandar cada vez más drones a los ucranianos y para que la guerra vaya más y para que los rusos tengan más pérdidas, sufran más, y esto nos va a llevar a esto que hemos visto, a que se extienda en el mejor de los casos por más países de Europa, o si no, a un bombazo nuclear, y a partir de ahí pues nadie sabe lo que va a pasar. O sea, cuidado con esto, ¿eh? Estoy buscando cómo se llama el asunto este, el dron, porque es que los británicos, por cierto, como todos sabemos ya, al señor primer ministro Keir Starmer le queda muy poco. Todos hablan de que el lunes van a forzar la dimisión. Aquí lo tengo. Hecho, el proyecto, sí, adelante, Fernando. El proyecto Break Stop, una iniciativa totalmente británica, revelada, era medio secreta, revelada por el Financial Times. Y, es decir, aquí vemos esta gente, su locura. Es decir, está equipado con una ojiva de 300 kilogramos de carga, un alcance de una velocidad que no está mal para ser un híbrido de estos, de 600 kilómetros hora,
y el alcance, a ver si lo pone por aquí. Si no recuerdo mal, entre 500 y 600 kilómetros, por ahí. más o menos. Sí, efectivamente. Bueno, pues el famoso Flamingo, supuestamente el misil producido supuestamente por los ucranianos, de ucraniano nada, también un misil británico, entregado para el ensamblado en Ucrania, nada más que eso. Entonces, quiero decir, hay que tener en cuenta esto, el camino al que nos dirigimos. Por suerte, Europa muy estable en este momento, estable. ¿No? Aquí la publicación de Trump hace minutos, Keir Starmer dimitirá como primer ministro del Reino Unido. Fracasó estrepitosamente en 2 temas cruciales, inmigración y energía, explotación del petróleo en el Mar del Norte. Le deseo lo mejor. Todavía no declarada la renuncia, con lo cual todo el mundo lo sabe, verdaderamente pero una intromisión. Esto es una intromisión en la política interna británica absolutamente desvergonzada. Claro, o sea, esto si el Reino Unido fuera un país serio, que no lo es, y soberano, que no lo es, esto es inaceptable. Y absolutamente inaceptable, pero sí que está anunciando la dimisión, poco más o menos está diciendo que lo he hecho dimitir yo. Claro. Es decir, claro, es que es algo, en fin, tremendo. El tuit o el como se llame lo de True Social. Bueno, estimado Fernando, muchas cosas más para, incluso podríamos, en nuestra conversación en Patreon sobre Karaganov y Mearsheimer, o Mearsheimer y Karaganov, respecto a si Putin efectivamente comenzará ataques contra países europeos, países de la OTAN, posiblemente los bálticos. Podríamos recoger ese tema, pero mejor lo presentamos el miércoles, Fernando, porque si no, eso para largo. Eso es mucho tiempo, ¿sí? Pues así que, compañero... Lo que te contaba antes, drones ucranianos atacaron el ferry Panagia en el cruce de Kerch y su funcionamiento ha sido suspendido. El sistema de ferries para cruzar el estrecho de Kerch, pues atacado. Y es un ejemplo más. En un momento determinado, no sé cuándo, si esto sigue así, los rusos van a responder y a partir de ahí veremos qué pasa. Porque si atacan un país europeo, pues vamos a ver. Pero cada vez está más cerca, ¿eh? Mearsheimer y Karaganov lo tienen clarísimo y por eso están ambos preocupados. Sí. El enlace en Patreon para el acceso al episodio completo de la reacción junto a Santiago Armesilla, sencillamente el ingreso a Patreon, clic en seguir, otro clic más y listo, acceso garantizado a esa reacción. La reacción junto a Fernando parte de nuestro canal en Patreon y para eso es necesaria una membresía paga. Nos ayudan de esa manera nosotros en el canal y además pueden presenciar, no solamente pueden presenciar la última reacción, sino todas las reacciones de Fernando y mías, incluidos dos entrevistas anteriores a Karaganov en profundidad. Nadie comenzó con Karaganov como nosotros aquí en español, nosotros los primeros, Fernando, desde hace ya más de un año, cuando esto es una cuestión lejana, ¿no? Y nosotros lo presentábamos. De 4 gatos que conocíamos a este hombre. Exactamente, tal cual. Demoledores y demoledoras, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado. Ayúdennos aquí, naturalmente, con el like. Nos pueden ayudar también a través de YouTube con las membresías. Si nos quieren ayudar a través de PayPal, bienvenida a la ayuda, naturalmente, también. Acompáñennos en nuestras redes sociales, naturalmente. TikTok, Facebook e Instagram. Y, bueno, compartiendo. Si no pueden ayudarnos económicamente al sostenimiento de esta iniciativa tendiente a la difusión del pensamiento crítico y al análisis crítico geopolítico, bueno, por lo menos nos ayudan con la difusión de todos estos análisis, compartiendo esto entre amigos y enemigos, como siempre recuerda Fernando, a través del clic en compartir, ahí el enlace, sino copiar y pegar, ¿no?, el enlace enviado a otra gente, y por favor el like, eso nos ayuda contra la censura en esta plataforma.
Beatriz Pulido y demás moderadores y moderadoras, muchas gracias como siempre por la moderación, y demoledores y demoledoras, siempre agradecidos, nosotros los queremos un montón. Un beso y un abrazo. Fernando querido, hasta el miércoles próximo. Chau, chau. Hasta luego, chao.